A través del siguiente club de revista intentaremos sembrar la semilla del interés por la ecografía en modo M en cuanto a la evaluación de la funcionalidad diafragmática. Este artículo titula Una evaluación del movimiento diafragmático mediante la ultrasonografía en modo M como predictor de disfunción pulmonar posterior a la cirugía abdominal alta. Contamos con la asesoría de la doctora Nayibe Salamanca. La revista Anestesia y Analgesia en el año 2010 publica que sería un trabajo presentado en parte en la reunión anual de la Sociedad Europea de Anestesiología en Copenhague en el 2008 por la Facultad de Medicina de la Universidad de Yonsei en Seúl, en la República de Corea. Los doctores So y Sungon no declaran ningún tipo de conflicto de intereses. De hecho, la, el índice H de esta revista la ubica en el puesto número 9 en revistas que tienen que ver con anestesiología. Esta revista es estadounidense y a la fecha bajó al escalafón 12 sin que haya perdido su característica de estar en nivel Q1. La cirugía abdominal alta genera disfunción pulmonar posoperatoria, situación que está muy bien estudiada y que se explica por un patrón restrictivo por hipoxemia y un incremento del trabajo pulmonar o ventilatorio. Está también demostrado que hay una disminución hasta del 50% en la capacidad vital forzada, en el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo, en el volumen expiratorio forzado en la fase expiratoria media y la tasa de flujo expiratorio máximo. Si bien estos valores se normalizan después de una semana, tenemos que tener en cuenta que va en contra del paciente el tamaño y la ubicación de la incisión, el dolor posoperatorio y la gravedad de la disfunción diafragmática. La ecografía es un método cualitativo aceptado para la evaluación del movimiento diafragmático en condiciones normales y patológicas, y es el modo M una técnica valiosa para la detección de anomalías diafragmáticas anatómicas funcionales. No hay informes previos, ese es el plus de este estudio. De hecho, a la fecha hay muy pocas publicaciones al respecto, al menos en pacientes que están en el contexto perioperatorio. Hay muchos más estudios en pacientes que están en unidad de cuidado intensivo. Cuando se combina con la espirometría, el modo M es un complemento útil para los estudios respiratorios funcionales. Las pruebas de función pulmonar mediante espirometría y adicionalmente la excursión diafragmática que se hace con ecografía en modo M antes y después de la lobectomía hepática fue el contexto clínico de este estudio. El objetivo de estos investigadores fue evaluar la relación entre la capacidad vital y la amplitud inspiratoria diafragmática medida por medio de ecografía en modo M y de alguna manera establecer cuáles eran esos mejores valores de corte de amplitud inspiratoria diafragmática para detectar las disminuciones en la capacidad vital entre un 50 y un 30% del valor preoperatorio. Los pacientes que escogieron, en este que es un estudio observacional prospectivo, aprobaron su participación a través de un consentimiento informado. En total fueron 35 pacientes que fueron llevados a lobectomía hepática abierta, 27 hombres, 8 mujeres entre 18 y 74 años, que requirieron unidad de cuidado intensivo 2 días posteriores al procedimiento. Todos los pacientes eran ASA 1 y ASA 2 y fueron excluidos aquellos que tenían antecedentes de tabaquismo, cirugía torácica, patología respiratoria o que tenían obesidad. Dos investigadores que estaban cegados a los resultados de los estudios espirométricos hicieron todo el análisis. Una situación particular es que el mismo anestesiólogo y el mismo cirujano intervino a todos los pacientes. Para efectos de la anestesia se colocó un catéter peridural a nivel T6-T8 para analgesia postquirúrgica. Como parte de la prueba se colocaron 4 cc de lidocaína. En la inducción se utilizó remifentanil propofol, una técnica muy similar a la que utilizamos nosotros, y el mantenimiento se utilizó sevoflurane. La infusión de rocuronio fue una de las características de este tipo de procedimientos y previo a la incisión se colocaron 8 mililitros de ropivacaína al punto 25 a través del catéter peridural para generar mejor analgesia. Los estudios sonográficos se hicieron con este que es el Vivid 1 o Vivid I, un ecógrafo
que cuenta con un transductor lineal, perdón, sectorial. La ecografía se realizó en una posición semifowler a 45 grados inmediatamente después de las mediciones espirométricas que se hicieron por un intensivista que también estaba cegado. Todo esto bajo la supervisión de un radiólogo. Recordemos que los puntos de insonación para evaluar el diafragma son a nivel del borde subcostal derecho e izquierdo, y vamos a tener en consideración la ventana hepática y la ventana representada por el vaso. La idea con este club de revista es generar un espacio para hacer una pequeña práctica rápidamente y mostrar con nuestro ecógrafo cuáles son los puntos a tener en cuenta y cuáles son aquellos lugares donde debemos generar y tener toda la atención para hacer la medición de la excursión diafragmática. El valor medio es de 4.7 más o menos 1.8, perdón, 4.7 a 1.8 más o menos 0.3 centímetros en hombres y 3.7 a 1.6 más o menos 0.3 en mujeres. Y estos valores cambian dependiendo si el paciente está intubado, si el paciente está en estado crítico o incluso si el paciente tiene obesidad mórbida, lo cual condiciona la profundidad de la insonación. Esta es la proyección que tenemos en modo M. Lo que vamos a hacer es tratar de ubicar el hígado, y este borde, que es más hiperecogénico, hace referencia al diafragma, y lo que vamos a evaluar es su movimiento. Cuando el paciente inspira, teniendo en cuenta que la proyección fija su marcador hacia cefálico, cuando el paciente inspira el diafragma se eleva y cuando el paciente expira el diafragma baja. Eso es lo que vamos a analizar a través del modo M, y la medición de esta excursión, la medición de esta distancia va a condicionar el grado de funcionalidad diafragmática. Esta evaluación sonográfica se hizo a los pacientes. Se les indicó que respiraran en silencio inicialmente, luego que inhalaran todo lo que pudieran y exhalaran lo más fuerte y lo más rápido posible hasta que no pudieran expulsar más aire. Se realizaron 3 exploraciones ecográficas consecutivas y se registró el valor más alto de las 3 mediciones. Adicionalmente se hizo la espirometría también en posición semifowler. Se realizaron 4 mediciones: 24 horas antes, 24 horas después, 48 horas y 7 días posquirúrgicos. La espirometría se realizó según las recomendaciones de la American Thoracic Society. Las mediciones espirométricas incluyeron la capacidad vital, el PEP1, el PEP, y todos los valores espirométricos se informaron como un porcentaje de los valores preoperatorios basales. En cuanto a la analgesia, se utilizó, como habíamos dicho, analgesia epidural controlada por el paciente. El volumen máximo era de 100 mililitros y se utilizó sufentanil y ropivacaína. Se hizo un seguimiento con escala visual análoga cada 4 horas de manera postquirúrgica en la unidad de cuidado intensivo. Todos estos infusores fueron administrados por unas enfermeras que tenían un protocolo bien establecido. El alfentanilo endovenoso se colocó de forma adicional cuando la puntuación en esta escala visual análoga en reposo era de 4 o más alta. El análisis estadístico incluyó medidas de media y desviación estándar, análisis de varianza de medidas repetidas para comparar la función pulmonar versus la ecografía. Se utilizó también el análisis de varianza de una vía para comparar no solamente la amplitud de inspiratoria diafragmática y la capacidad vital a partir de los valores basales a lo largo del periodo postoperatorio, y el coeficiente de Spearman para evaluar las correlaciones entre estas dos mediciones, la ecográfica y la que se hizo por espirometría. Se utilizó el programa SigmaStat versión 3.1 y adicionalmente se realizó una curva ROC mediante Metcalc 9.3, donde esa medición ecográfica se utilizó para predecir la disfunción pulmonar comparando los cambios de la capacidad vital en un 50% y el 70% de los valores iniciales. Ellos estimaron que para que las mediciones fueran apropiadas se requerían 37 mediciones de los grupos positivo y negativo y un total de 74 mediciones, estableciendo una P de 0.05 como significativa. Los resultados incluyeron 35 pacientes evaluados entre noviembre del 2007 y mayo del 2008. Se excluyeron 5, 3 porque no firmaron el consentimiento informado y 2 porque se cambió el plan quirúrgico, que recordemos era una lobectomía hepática. Y estos son nuestros pacientes: 28
27 hombres, 8 mujeres, entre, con una media de 48,9 años. Y miren que no tenían ninguno de estos pacientes obesidad, todos de hecho tenían un índice de masa corporal de 22,8 como media y eran ASA 1 y ASA 2. La mayoría de los pacientes fue intervenido porque tenían un carcinoma hepatocelular. 11 de ellos eran donadores vivos hepáticos y los demás pacientes no representaban una enfermedad crónica para, para efectos del estudio. El sitio operatorio fue una lobectomía derecha en el 28 de los pacientes, izquierda 6 de los pacientes y uno de los pacientes se le hizo una lobectomía central. Poslobectomía hepática, la excursión diafragmática en respiración profunda y la capacidad vital mostraron unas reducciones muy significativas, hasta del 60% con una P que era menor de 0,01. Esta es la medición inicial prequirúrgica y vemos que el día 1 había caído casi en un 60% con un cambio hacia la mejoría en el día 2 y una recuperación tardía hacia el día 7. Aquí en esta tabla podemos ver cómo están relacionados la disminución o la caída de los niveles espirométricos y sonográficos. La respiración profunda medida por ultrasonografía daba valores prequirúrgicos de 5,18 centímetros y vemos cómo cae a 1,97 en el día 1, 2,37 en el día 2 e intenta subir hacia el día 7. Lo que llama poderosamente la atención es que para el día 7 las variables se recuperaron significativamente en un 30% comparado con los valores tomados el día 1 y el día 2. Y la correlación entre esa capacidad vital y esa amplitud inspiratoria diafragmática es cercana a 1, de hecho es de 0,83, lo que quiere decir que hay una correlación entre esas dos mediciones. Durante la respiración profunda, la medición por ecografía mostró una correlación significativa con la capacidad vital y vemos como en este gráfico la mayoría o casi todos las mediciones estuvieron en el intervalo de confianza del 95%. El hecho de que estén las mediciones por encima de la media y por debajo de la media habla de que no se tomaron datos previos para generar datos siguientes, es decir, no se copió ningún dato y que la persona que tomó las mediciones es una persona que tiene pues experiencia en el mismo. Son datos confiables entre una y otra medición. Lo único que hay que criticar es que no se hizo medición por varios investigadores. El mismo investigador hizo la medición para todos los pacientes. La curva ROC permitió establecer que el punto de corte en cuanto a la disminución de la excursión diafragmática era 2,4 centímetros cuando la excursión era de aproximadamente el 50% disminuida con respecto a la espirometría y 3,6 centímetros cuando era del 50%. La curva ROC lo que nos muestra es que todo lo que sea área debajo de la curva, a mayor área abajo de la curva, y entre más nos acerquemos hacia este punto donde está la mayor sensibilidad y la mayor especificidad, tendremos que la prueba es mucho más apta para detectar el punto exacto en el que el paciente o nos permite predecir exactamente dónde el paciente ya tiene una disminución significativa de la capacidad vital. Los mejores valores de corte para detectar esa disminuciones del 30 y del 50% fueron 3,61 y 2,41 centímetros respectivamente, con una sensibilidad del 94 y el 81% y una especificidad del 76 y del 91%. Estos pacientes tenían un catéter peridural para analgesia. Este fue el seguimiento en cuanto a la analgesia posoperatoria. Vemos que en reposo era de 3 el día 1, de 3 el día 2, de 1,4 hacia el día 7. Y la diferencia entre el día 7 y los primeros 2 días es significativa. Cuando se le pedía al paciente que tosiera, el dolor era un poco más alto, hasta de 6 en la escala visual análoga.
y vemos que esa disminución a lo largo de los días es real. Vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa entre el día 7 y el primer día posquirúrgico. La parálisis diafragmática posoperatoria se presentó en 2 pacientes. Ninguno de ellos requirió oxígeno suplementario o intubación, por ejemplo, pero lo que sí se presentó fue un movimiento paradójico focal del diafragma durante la inhalación en el día 1, 2 y 7, y en el otro paciente una reducción sostenida de esa excursión diafragmática, y adicionalmente pues que había una disminución durante la respiración profunda en un 50% de los pacientes preoperatorios, movimiento paradójico, y curiosamente este paciente tenía alteración del hemidiafragma derecho y no así del hemidiafragma izquierdo. Rescatable de este estudio, que es el primer estudio que informa que la excursión diafragmática medida por medio de la ecografía en modo M puede ser un predictor confiable de los cambios de la función pulmonar mediante el análisis de la curva ROC después de una cirugía de abdomen superior. Si bien se le dio analgesia epidural a todos estos pacientes a nivel T6 y T8, hay que recordar que la analgesia peridural es el único método que mejora la disfunción respiratoria y bloquea los reflejos inhibitorios de la actividad frénica que surge del comportamiento abdominal. Hablamos de la pared abdominal y las vísceras que podrían estar involucrados en la disfunción diafragmática. ¿Cuáles son las limitaciones? Hay 3 limitaciones grandes en este estudio. La primera es que las medidas espirométricas y sonográficas no se realizaron de forma simultánea. La segunda, que los proveedores fueron proveedores únicos, el mismo cirujano, el mismo anestesiólogo, el mismo ecografista, el mismo técnico que hizo la espirometría, y eso evita o disminuye que se pueda al, de alguna manera predecir cuál sería la variabilidad interobservador. Eso no se pudo calcular en este estudio. Es una de las principales dificultades de la ecografía, que hay variabilidad entre cada uno de los proveedores. La tercera dificultad es que los pacientes eran altamente seleccionados y la mayoría de ellos eran ASA 1 y ASA 2. Y gran parte de los pacientes que van a cirugía abdominal alta son pacientes que son ASA 3, ASA 4 o que tienen problemas de obesidad, por ejemplo. El diafragma no se puede visualizar claramente cuando hay obesidad severa debido a que hay una profundidad del escaneo que se encuentra limitada, y la utilidad clínica de observar una disminución de ese movimiento tiene que evaluarse muy bien en pacientes que tienen alto riesgo. En conclusión, ya vimos que se encontraron los puntos de corte para este tipo de patologías, pero el uso de la técnica ecográfica en modo M en la cabecera del paciente puede ser una forma práctica de investigar la función diafragmática posoperatoria. Pienso que este estudio, que es un estudio a todas luces sencillo de hacer, publicado en una revista de alto impacto, podría de alguna manera modificarse en cuanto a su metodología y en cuanto a su protocolo para establecer un plan de investigación en nuestro contexto.